Sí, vamos a hablar de los olvidos. Es una consulta muy frecuente, no solo en la consulta, sino también por las redes. Y cuando hablas y decís que sos psicóloga, aparecen algunos temillas ahí que son un poco cliché. Y el tema de los olvidos aparece mucho. ¿Es cliché? Sí, es cliché. O sea, soy una persona cliché de videojuegos, olvido dormir. Sí, sobre todo en ciertas edades, a partir de los 60, la gente suele empezar a consultar preocupada por el tema de los olvidos. Y en realidad es por una cuestión de desinformación, de falta de psicoeducación que aparecen estos temores, y está bueno por eso empezar a hablar un poquito sobre esto de los olvidos. Una analogía que se usa mucho para explicar los olvidos es el cuento de Borges, Funes el Memorioso, que el personaje tiene esta particularidad de que no se olvida nada, recuerda absolutamente todo, lo cual en realidad es sumamente negativo. No está bueno acordarse de todo, y por eso nuestro cerebro, que es un órgano sumamente inteligente, tiene esta capacidad de olvidar, así como de recordar. Funes el Memorioso no se olvidaba nada y recordaba todo en detalle, es decir, tal cual como ha sucedido. Ustedes sabrán, vos sabrás entonces, que la memoria no recuerda tal cual pasó. No. Hay detalles que uno pierde, ¿no? Eso tiene que ver, primero, porque hay mucha información también. En las batallas campales en el hogar, siempre salgo perdiendo porque olvido puntualmente algo que me servía para... Claro, para argumentar y te la tiran ahí. Sí, es mucha la información también, ¿no? Entonces, cuando recordamos, mismo cuando percibimos, o sea, desde el proceso, la parte 1, toda la información, nuestro cerebro va eligiendo, va filtrando qué va tomando y qué no. No puede recordar todo, no podemos recordar todo. De hecho, si yo te digo que recuerdes ahora un número, por ejemplo, un número de teléfono, es probablemente, o no recuerdes todo, si lo recordás, en unos minutos ya se te va a olvidar. Es mucha información en un solo momento, y ni hablar si estás haciendo otra cosa, te están hablando, estás pensando en otra cosa, estás mandando un mensaje. A eso complica un poco más toda la información que hay que tomar. El olvido que no podía ser este hermoso personaje de Borges. El olvido es un proceso neurofisiológico. Así como habíamos dicho del sueño y como habíamos hablado de la ansiedad al principio de este espacio, es un proceso natural que se da en nuestro cerebro, por ende es necesario. Uh-huh. Con el olvido, el cerebro puede sacar información que le resulta inútil o que por algún motivo no llegó a lo que son las memorias a largo plazo. Por eso esa información se va olvidando, ¿no? Antes se creía, había una idea de que era una cuestión espacial, que era como si fuéramos una compu, que no nos guardábamos porque, bueno, había que ir dejando espacio, como si fuéramos el celu, ¿viste? Que teníamos claro. RAM y solo por una cuestión así. En realidad es bastante más complejo el por qué recordamos, el proceso de recordar y lo mismo los procesos del olvido. Los olvidos hay muchos que son involuntarios, que son automáticos. Digo, yo no me voy a olvidar de esto. Y nos olvidamos. Y ahí tenemos los reproches. Muchas veces nos olvidamos cosas que quizás para nosotros no son relevantes. Fechas suele ser un tema de conflicto a nivel vincular, ¿no? No es a lo que, perdón, que te interrumpa, no es a lo que uno por ahí le da relevancia. Digo, por ejemplo, a mí las fechas no me importan, pero capaz los números de teléfono sí, no sé. Sí, tiene que ver justamente con eso, que los recuerdos se forman por una cuestión emocional. Recordamos lo que nos emociona, sea una emoción, lo que se llamaba antiguamente positiva o negativa, que hoy le tratamos de hacer este cambio paradigmático de que sale de placenteras y displacenteras. Y a veces no tiene que ver con la información precisa, sino con algo del contexto. Vos decís, ¿pero por qué me acuerdo que fulanito me dijo tal cosa? Si a mí la verdad no me importa eso que me dijo, ¿no? Por ejemplo, no sé, nombre de una película, si yo nunca me sé el nombre de las películas. Pero quizás tiene que ver con la persona que te lo dijo, en el momento que te lo dijo, y no tanto el contenido, claro. ¿No? Lo recordás porque te lo dijo una persona que te interesa o porque te lo relacionó con un tema que sí te importa. Sí, las memorias que más quedan y que nos resultan también más fácil de evocar son las que nos producen emociones también, ¿no? Por eso en un montón de áreas, bueno, el otro día hablábamos un poco de aprendizaje, también estas cosas, todo lo que tiene que ver con emociones genera un gran impacto en el cerebro, porque nuestro cerebro es primeramente emocional, no racional. Para el cerebro poder racionalizar es un laburo enorme e implica áreas de nuestro cerebro que son bastante nuevas. Entonces implica aparte un gran laburo.
Olvidarse también, que todos pensamos que olvidarse es fácil. Y en realidad para el cerebro es un desgaste enorme tener que O sacar sea que esa info. se la pasa laburando mi cerebro, porque yo la verdad, a mí me pasa esto, ¿no? Yo en el día me junto con, bueno, ahora no, pero digo, habitualmente tengo algunas reuniones, me junto con gente, estoy con alguna otra actividad y sí hago muchas cosas. Me preguntan, ¿y qué hiciste hoy? Para mí nada. Porque no es que me fue relevante o significativo, es parte de una rutina, es como dice Luis, ¿no? Yo me puedo olvidar de fechas, pero no de números, y es a lo que uno le da importancia. Yo me puedo olvidar de lo que hice en el día porque no fue trascendente, pero si tuve un encuentro, una reunión donde proliferó una idea o se gestó algo que podemos llegar a trabajar, un proyecto lindo que a mí me interesa, eso sí. Pero habitualmente es como, nada. Ah, sí, hablé con pero ¿qué Pasa. hablaron? Nada. Si pasa, pasa. No, nada, pero es como, Sí, sí. y es como que realmente si trato de recapitular la conversación, en relevante que vos, nada. No, es que justamente está muy bueno esto que marca del tema de los contextos, ¿no? Porque a veces surgen algún recuerdo de una cosa que sí no sé, cuando tenía determinada edad, me acuerdo de algo en particular, qué sé yo. En mi caso en particular, me acuerdo la primera vez en una Navidad, por ejemplo, que me regalaron una consola de videojuego. Pero es una Navidad muy específica, me habían regalado un Sega, por ejemplo, por Dios, y de otras Navidades... Eras Dios en el barrio. Claro, y de otras Navidades no había no hay un recuerdo así, ¿viste? Es como re Son puntual. cuestiones significativas, ¿no? Que tienen que ver también con estas, a veces me acordaba de la enseñanza significativa, que hay cosas que no te olvidas nunca porque lo aprendiste de una forma tan importante que te va a... Es como aprender a andar en bicicleta. Recordaste que es la primera que no te caíste. Y como, no me olvido más de eso. Así aprendí a andar en bici. Recuerdo que... Es que aparece, además del componente emocional, otro componente que para lo que es educación es súper importante y para cualquier aprendizaje que hacemos, que es la emoción y junto con la novedad. Lo nuevo también nos genera este impacto. Rompe con esta rutina que vos decís, que donde hay información que no es relevante. Entonces el cerebro olvida casi todo, de hecho. Pensamos que recordamos un montón, pero en realidad la mayoría de la información el cerebro la va sacando, apenas entra, sale, o entra y cuando la analiza, por ejemplo en el dormir que hablábamos, que era donde se consolidan las memorias, dice, no, bueno, todo esto ya está, o era para hoy, listo, no me sirve, y empieza como a ver en dónde ubica esas cosas, ¿no? Y otra dice, bueno, la voy sacando porque no tiene nada de distinto. Esto que vos decís, y lo mismo que cuenta Gonza es, en tu caso, no me acuerdo nada, no hubo nada particular en el día, no hubo ninguna novedad, no hubo nada distinto. En el caso de lo que dice él, sí, además de una emoción, hay algo nuevo, tengo que aprender a usar esto, tengo que ver cómo se abre, ¿no? El aprendizaje en cualquier área, no solo lo que tiene que ver en ámbitos educativos, en cualquier área de la vida, el componente de la novedad siempre nos hace mucho más fácil ese aprendizaje. Y si encima viene acompañado de una emoción positiva, con más razón. Y el aprendizaje, para que se deba de la mano de la atención, que es la función más importante que tenemos, y la memoria. O sea, no aprendo si mi atención en alguno de todos sus procesos no está andando bien, no aprendo si no estoy guardando la información. La entendí, la caché, no la guardé, no es aprendizaje. Te sirvió para el momento, para pasar por un examen, una lección, una cosa, y pasó. Después ya no es algo que realmente te quede. Exacto, y no te permite evocarlo. Cada vez que nosotros evocamos algo, es decir, volvemos a un recuerdo, se generan nuevas redes neuronales, no es siempre el mismo camino. No dice, bueno, para llegar a este recuerdo, el recuerdo que él acaba de traer de esa Navidad, se formaron nuevas redes. Entonces, al formarse nuevas redes neuronales, es decir, nuevo caminito entre las neuronas, es distinto la información que se va pasando. Y cada vez que recordamos, va cambiando la información también. O sea, esto que decíamos, uno no recuerda tal cual fueron los hechos, como si el personaje de Borges. Uno va haciendo lo que Manes llama un acto creativo de lo que pasa. El recuerdo de un recuerdo. Exacto, y vas agregando, sacando información y vas modificando. Porque también vos te vas modificando todo el tiempo. Vos no sos la misma persona. Entonces, la deducción que vos tenés, la aprehensión que vos tenés de eso, no tiene la misma emoción. Digo, es como cuando uno cuenta algo que en su momento le producía llanto,
Por ejemplo, un duelo amoroso uno no puede ni nombrar a la persona quizás, y cuando pasa el tiempo recuerda alguna anécdota con esa persona y puede hasta reírse, ¿no? Digo, uno ya no es el mismo y puede darle otra emoción a ese recuerdo. ¿De quién se habrá acordado? Claro. Qué duelo. Claro, No, estoy mirando. Seguís pensando en Jennifer Aniston. Claro. No, pero yo En la la época de- miraba re atento, ¿viste? Claro, ¿Qué pasó? Me claro. cortó y como que. Y todo. Te cortaron en seco. ¿Qué hizo? No. Pero- Está tratando de generar memorias Claro, nuevas. Muy claro, bien. Ahora cuando- Muy bien. Eso es muy importante para nuestro cerebro. Siempre tener nuevos aprendizajes. Muy bueno. Bien. Y no, y lo que está bueno es esto de evocar, como dice, ¿no? De pensar, porque muchas veces también los recuerdos van a estar mediados por las circunstancias en las cuales lo recordás, ¿no? Esto de los duelos, en mi caso particular, hace unos años que falleció mi mamá ya, y cuando lo contaba al principio era como muy fuerte, ¿viste? Era como que me producía una emoción muy grande, pero con el tiempo hoy es más, no es que uno se olvida, no es que uno no le duele, sino que lo recordás de otra manera, te acordás lo lindo, te acordás un montón de cosas que van apareciendo, y creo que también esa mediación en el momento en el cual uno se encuentra en su vida evocando algo que pasó, también va a generar una forma distinta de recordarlo. Sí. Uno va haciendo esto, nuevas ideas sobre esto y impregnando de nuevas emociones. Este cuento es muy interesante, primero porque es Borges y sin duda para los que nos gusta leer es más que hermoso poder acceder a este tipo de lecturas, pero tiene esta particularidad porque no puede olvidar nada y uno en principio la primera idea es como wow, qué crack, se acuerda todo, pero en realidad lo que le pasa a este personaje es que recuerda todo tal cual fue y no puede impregnarle sus propias emociones, sus propios pensamientos, sus propias asociaciones, o sea, no puede tomar esa información y hacer algo, no solo que no puede olvidar, sino que no puede hacer algo con esa información. Vos también con esa información, cuando la recibís, la clasificás, la priorizás. Por eso te acordás de algunas cosas y otras A no mí también. me gusta, más allá de que siempre me molesto con esto, poder olvidarme de algunas cuestiones, más allá de que siempre es bueno tener cierta información guardada. A ver, ¿qué digo? Hay momentos que no son agradables en el día, ya sea por lo que fuera que haya pasado, ¿no? Yo ayer les contaba que tuve algunos inconvenientes con el tema de la cámara, todo esto. Va a pasar, ya de hecho ya hoy lo pienso de otra manera. Ayer era como, me había agarrado una moto, digo, no puede ser una bronca. Y ya sé que me voy a olvidar dentro de un par de horas más. Digo, qué bueno, porque si yo me quedase en eso, es como que todo el tiempo estoy tratando de reproducirlo o me quedase en la memoria, es como que voy a llegar otra vez a ese momento y voy a hacer alguna cuestión en función de eso. En realidad, o alguna discusión, por ejemplo, con Gonzalo, podemos llegar a discutir por alguna cuestión de alguna idea o de cómo aplicarla acá en el programa, y tal vez fue una cuestión de momento y por ahí quedarse en ese enojo, en esa discusión, uno lo olvida y se olvida, bueno, vamos con esto, vamos. Está bueno poder olvidar algunas cuestiones. Sí, además, pero hay muchas cosas que son irrelevantes. Te voy a un ejemplo súper sonso. Vas caminando y decís, mirá qué buenas zapas tiene ese loco. Seguís caminando. Si vos estuvieras todo el día con esa información, todos los días, ¿te es útil? No. Gracias a Dios las grandes marcas y multinacionales se encargan de decirme que esas zapatillas son buenas y Bueno. van a hacer que no me olvide. Y no solo eso, sino que te lo recuerdan las redes sociales todo el También. tiempo. que Hay hacen algo los- fabuloso que se llama neuromarketing. Sí. E igual me parece importante destacar en esto que, de hecho, cuando hoy hablábamos de lo del tema, que hay una cuestión de lo que son los olvidos, que son este tipo de olvidos que estamos hablando, que se dan y que son esperables y demás, y están los olvidos patológicos, que ahí sí necesitamos recurrir a un profesional, que son los olvidos que sí que empiezan a asustar, pero generalmente, justamente la gente que uno le consulta con esto de los olvidos, esa gente está dándose cuenta que se olvida. Generalmente las personas que tienen un olvido que es patológico, que está relacionado a algún tipo de trastorno, la mayoría ya con demencias, pero también se dan otras dificultades en relación a trastornos específicos de memoria y demás, esos olvidos son muy diferentes. ¿Por qué? Por ejemplo, son frecuentes, son de cosas importantes. O sea, me olvido de ir a buscar los pibes 5 días a la escuela. A ver, no son cosas de me olvidé que comí hoy. Que eso es natural no acordarte que comiste hoy o que comiste ayer.
¿sí? Empieza a haber otro tipo de información y también la persona empieza como a desorientarse un poco en tiempo y espacio. A ver, esto en un contexto de pandemia nos pasa, nos olvidamos un poco qué día es, qué fecha estamos, eso nos puede pasar, pero estamos en un contexto sumamente particular, donde como siempre hablamos, el tema de organizarse es muy importante justamente para mantenernos orientados en donde estamos. Pero cuando pasan estos olvidos empezamos a olvidarnos un poco de estas cosas. Y empiezan a aparecer otro tipo de olvido con cuestiones un poco más importantes, que es donde tenemos que poner el ojo, y sobre todo cuando hablamos de pacientes que han tenido alguna patología a nivel neurológico, algún golpe de cabeza, a partir de los 60 años, ¿no? Digo, hay que estar atento también a estos olvidos, porque no es lo mismo, olvidarme si fui al médico el jueves o el viernes, a si dejé el gas abierto o no. Entonces, ¿qué es lo que nos suele pasar? Los que trabajamos con adultos mayores y nos empezamos a encontrar con estas dificultades que son importantes porque ya hay olvidos patológicos ahí, ¿sí? Ahí ya la información sí que no está pudiendo llegar y a veces no llega ni hasta la percepción. Entonces, en el resto de que yo me olvide este tipo de cuestiones, no pasa nada. Ahora, si yo me empiezo a olvidar muy seguido, tengo alguna de estas cuestiones que pueden hacerme un paciente de riesgo, digamos, ahí sí tengo que poner el ojo. Si me empiezo a desorientar en tipo de espacio. Generalmente, las personas que tienen olvidos patológicos no se dan cuenta ellos, sino es el entorno. El entorno, claro. Es el entorno y vienen a consulta así. Generalmente cuando hay olvidos y cuando empiezan a frecuentarse también los olvidos, esta época. Todos mis adolescentes mis pacientes adolescentes con los olvidos a full. Es época de exámenes. El cerebro está gastando muchísima energía y haciendo un esfuerzo, no, hombre, pero no se imaginan lo que es para el cerebro aprender, todo lo que tiene que hacer, el desgaste que tiene, y los chicos no duermen, toman mucho café, hacen todo lo que no hay que hacer para descansar, para poder aprender. Entonces, obviamente, no pueden prestar atención. No estudian en bloques, estudian muchas cosas juntas. Hay un montón de cuestiones que las tenemos naturalizadas ya desde nuestro sistema educativo, ¿no? Uh-huh. Y no solo desde lo social. Entonces, el problema ahí no está en la memoria, sino en la atención. Que por eso también muchas veces no recordamos cosas, porque no podemos prestar atención. Exactamente. Estaría muy bueno, y lo digo ahora al aire así para, ya sé que nos está escuchando, que no comprometerlo a Raúl, a cruzarlos, que tengan una charla, porque realmente es muy bueno, estaría muy bueno. Sí, podríamos destinar un programa para cortar un poco con todo este bardo que... Vamos a seguir hablando igual de lo mismo. Sí. A propósito de lo que decías esto de los olvidos patológicos, una película que está muy buena que refleja esto es una película que ganó el Oscar, que se llama Still Alice, que habla de una paciente que tiene Alzheimer precoz, o sea, a una edad cercana a los 50 años, 40 y pico años, y ella profesora de universidad, de maestría, súper inteligente, bióloga molecular, o sea, y ella vas viendo en ella las diferentes etapas de la enfermedad y cómo empieza a olvidarse desde cosas que tenían que ver con el trabajo hasta que tenía que ir al baño, por decirte, ¿no? Y está muy bueno esto de ir viendo cómo el entorno también va afectando a estas enfermedades. Por eso digo, no, como para estar atento a estas circunstancias. Hablando de películas, por ahí voy a decir una boludez, pero a mí una película que me gustó mucho fue Click, Perdiendo el Control, y por ahí pensaba en esto del olvido, ¿no? Puede ser que uno, de acuerdo a su historia, se configure de alguna manera como para olvidar ciertas cuestiones. Es decir, en esta película el protagonista lo que hacía era avanzar en su vida para evitar situaciones, ¿sí? Yo lo que te digo es, de acuerdo al tipo de vida que llevaste, aprendiste a olvidar para poder seguir adelante. ¿Sucede esto también? Sí, igual ahí aparecen varias cosas más interesantes en esa película. Pregunto, me quedé pensando, sí, está bien, yo lo llevo a este... Hay una conducta evitativa, vos lo dijiste, evitar el problema. También. Eso es una conducta evitativa, las conductas evitativas nunca están buenas, nunca nos sirven, intensifican el malestar, intensifican en el caso de que sea una fobia, por ejemplo, intensifica esa fobia, intensifica los síntomas y además vos seguís sin poder desarrollar o de llevar a cabo por una cuestión u otra, la habilidad que necesitas para esa situación. Claro. Ejemplo, resolver un problema. Yo lo evito, el problema sigue estando y me genera cada vez más malestar porque encima no solo me molesta ese problema, además no lo puedo resolver. Entonces, y el problema sigue estando ahí. O sea, tengo un montón de problemas ahora, no solo uno. Claro. Entonces, digo, es mejor, más sano y más funcional poder desarrollar
un recurso, una habilidad, una estrategia, pensar cómo Olvidate. puedo afrontarlo. No. No, digo porque No, me pero había sí. quedado pensando en esa película, a mí me digo, wow, qué locura, ¿no? No, pero lo que planteas del olvido sí, de hecho es lo que pasa mucho en los traumas. Hay muchas situaciones que son muy, muy difíciles y muy dolorosas y uno las olvida y vos decís, ¿cómo me puedo olvidar, ¿no? De una situación que para mí fue muy difícil? O mismo que Gonza, bueno, contaba su experiencia de un momento sumamente doloroso y uno por ahí, hay detalles que por ahí te los vas acordando más ahora. Tiene que ver con esta cuestión de lo que hablaba también Luis de lo emocional, ¿no? Es una manera también del cerebro de guardarnos un poco, de cuidarnos de estas emociones que también nos generan malestar. Entonces, como esto jode, lo voy corriendo. De hecho, bueno, el estrés postraumático es una patología que se da a partir de una situación, ¿no? Como lo dice el nombre, ¿no? Se activa el sistema de estrés del cuerpo, es una reacción del cuerpo ante una situación que generalmente no es recordada en detalle, pero que tiene muchísima sintomatología, o sea, aparece en la cotidianidad de la persona, se ve severamente afectada y no puede por ahí recordar qué es lo que sucedió. Uno por ahí sabe, por ejemplo, un choque de auto, digo, Claro. y la persona no puede recordar qué es lo que lo pone así, con qué asocia y demás, y quizás recuerda que tuvo un choque, pero no recuerda el choque en sí. Tiene una función olvidarte de esto. Exacto, que es lo que dijiste vos. Hay una función también en olvidar. Hay cosas que las olvida involuntariamente porque Claro, el cerebro claro. considera que esto no importa. Es también responsabilidad mía hacer que esto para el cerebro sea algo importante a recordar. Una fecha o los aprendizajes, esto, bueno, ustedes hablan respecto a que tiene, bueno, la columna de educación. En el aprendizaje, el educador tiene esta función de generar impacto también, más allá de una cuestión individual, pero en el alumno. Tenés que generar vos ese impacto emocional para que la persona pueda decir, che, mira, voy a mirar el pizarrón. Sí, Esto captarlo. lo puedo guardar. Puede ser información. Si estoy en la monotonía, no pasa. Que es lo que decías vos. Bueno, todo el día fue igual que siempre. O sea, no hay nada para recordar. Entonces el cerebro va eligiendo y en esto cuando acomoda la info, decide qué tengo más cerca porque lo puedo usar. Por ejemplo, lo que decíamos, un número. Si yo sé que en una hora te tengo que llamar, entonces estoy mirando tu número, entonces probablemente esa información quede más cercana para que pueda acceder. Estaba pensando en que también dijimos algo acá en la mesa, vos hablabas del tema de, bueno, hay tipos de olvidos que tienen que ver con trastornos o con demencias, que mayormente perdón si me equivoco, pero tiene que ver con el entorno, ¿no? El entorno se da cuenta cuando vos en ese tipo de olvidos. Ahora, ¿cómo identifica uno ciertos tipos de olvidos que no tienen que ver con una demencia, tienen que ver con cuestiones como las que estábamos hablando recién, con, no sé, un estrés postraumático, que no es eso, es mucho más grave, evidente. Pero Sí. digo, en esto que te traía como ejemplo, digo, que trae conductas evitativas, ¿no? Evitar recordar, evitar hacer tal o cual cosa. ¿Cómo identifica uno esas cuestiones? Cuando son cosas así como más grandes, que uno empieza a tener conductas evitativas de un asunto y demás, siempre alguien del entorno o la misma situación te lo marca. Eso siempre. Siempre va a haber alguien o algo que te lo va a marcar. Ejemplo, evito esta situación que tiene que ver con la radio y vas a venir acá y alguna situación te va a llevar a eso, ¿no? Uh-huh. Y después, si no, el mismo entorno te va a ir marcando, che, no puede ser, te estás olvidando de esto, che, cada vez que te mando al súper te olvidas. Bueno, entonces ahí uno empieza como a tomar un cierto registro y lo importante, más que registrar, o sea, obviamente es el primer paso, es después ver qué hacemos con eso, porque si yo lo registro y no hago Y no nada, haces nada, claro. por eso, por ejemplo, cuando los pacientes adolescentes que tengo o adultos jóvenes, así que empiezan con no, me estoy olvidando de todo, no puede ser, y le digo, ¿y cómo estás? No, hoy rendí, ¿y cuánto dormiste? Y dormí 2 horas, y ahora estoy estudiando, como una paciente que no me vea es la única, después de rendir un parcial. Generalmente piden el turno antes, por la ansiedad que les genera rendir, que eso es otro tema, que es un mal que tenemos, la ansiedad de los exámenes, y ella no, porque así puedo repasar hasta 1 hora antes del examen, ¿no? Está puesta la atención en esto de estudiar, me tengo que aprender esto, y lógicamente, si yo estoy poniendo todo mi combustible ahí,
el cerebro, no, o sea, no es mágico, no es infinito. Ya estoy poniendo todos mis esfuerzos acá. Y de hecho te dicen, no, estaba estudiando y tengo hambre. Y sí, necesita recargar combustible el cerebro para seguir prestando atención en un mundo donde uno presta atención a muchas cosas. No es solo a una actividad específica, ni hablar de una actividad como el aprendizaje, ¿no? Por eso, empezar a prestar atención, a ver, porque realmente es la memoria. Uno lo asocia mucho con que no tengo memoria, me está fallando la memoria, y suele ser la atención la que está ahí. La atención es muy lábil, la atención se distrae todo el tiempo. Ni lo digas. Es un Estamos aprendizaje. peleados con la atención. Tenemos que amigarnos, reconciliar. Sí, todos. Lo que hablábamos la otra vez también con los videojuegos, que decíamos, bueno, ayuda un poquito esto también en la sostenida, pero nuestro mundo no es. O sea, nosotros en este momento acá hay personas, hay un vidrio, hay un tele, hay un celu, hay una compu que hace luces, hay un montón de estímulos a mi alrededor. Claro, que es difícil concentrarse en algo en particular o prestar atención a solo una actividad en particular. Estamos todo el tiempo haciendo Por eso es que muchas nosotros cosas. desde la radio promovemos el operador técnico para que nosotros nos dediquemos a hablar lo que queremos y él obviamente hacernos sonar como merecemos. Exactamente. Salud. Sí, se promovió mucho lo multitasking y lo piden mucho en las ofertas laborales. Lees así multitasking, que el multitasking es un enemigo hermoso de nuestro cerebro. O sea, al cerebro no le gusta el multitasking. Claro. Es mucho esfuerzo cognitivo, mucho desgaste hacer todo eso, y estar 1 hora, 2 horas multitasking es un montón para el cerebro, ni hablar 8 o 12 horas como suelen ser muchos trabajos. Y uno mismo, ¿no? Esto de llego a casa y me voy a relajar. ¿Cómo me relajo? Prendo el tele, agarro el celu, uno no acomoda tampoco el espacio para aprender a focalizar la atención. Entonces, prestar atención así como a grandes rasgos de esto, a los olvidos comunes, a los patológicos, y si es la atención lo que nos está dando vuelta. Vamos a hacer un pequeño corte acá, después va a mandar la factura de la atención. Estaba todo loco acá. Así que la teníamos a nuestra psicóloga, Denise Suchi. Ella ha venido a compartir el piso con nosotros. Muchas gracias por estar, por aceptar la invitación de Gonzalo. Gracias, Gonzalo, por traerla. Hoy sí. Vamos a hacer un pequeño corte. Volvemos, tenemos algo más de programa. Vamos a volver con Luis para seguir hablando un poco de otros temas. Estás en el mejor de los días, por FM Cielo 80 los días, por FM Cielo 80 los días, por FM Cielo 80 los días, por